Bienvenidos una vez más a este espacio donde compartimos historias, emociones y, por supuesto, un montón de diversión. Hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes un vídeo que estoy seguro les tocará el corazón. Ya lo habrán leído en el título, pero para quienes no lo hayan visto aún, prepárense porque vamos a hablar del reencuentro que emocionó a todo el mundo. Sí, así como lo oyen. De esos momentos que te dejan con la piel de gallina, que te hacen creer en el poder de la amistad y del amor, y que sinceramente te recuerdan que la vida está llena de sorpresas maravillosas. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia épica, quiero pedirles que si son nuevos por aquí o simplemente aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Es completamente gratis y me ayudaría muchísimo. Solo tienen que darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así juntos formamos esta gran comunidad. Ahora sí, preparados, listos, acompáñenme en este viaje emocional. Vamos a hablar de Serkan y Özge, dos personas que por un tiempo considerable fueron inseparables. Para ser exactos, llevaban años juntos compartiendo risas, lágrimas, sueños y secretos. Eran de esas parejas que desde afuera parecían sacadas de un cuento de hadas. De esas que te hacían creer que el amor eterno existe. Pero como suele pasar en la vida misma les jugó una mala pasada. Por circunstancias ajenas a su voluntad, por caminos que la vida a veces traza sin que podamos entender, se separaron. ¿Cuántos años? Muchos años de separación. Años de caminos separados, de nuevas experiencias, de quizás nuevas relaciones. Años en los que seguramente se extrañaron, aunque quizá no lo demostraran. Años de preguntarse qué habría sido de ellos, de recordar los buenos momentos, de quizás soñar con un reencuentro. La verdad es que no tengo todos los detalles de su historia personal. No conozco el porqué exacto de su separación, ni los motivos de su reencuentro. Pero sí sé que su historia es una muestra de la fuerza del vínculo que habían construido. Lo que sí puedo decirles, porque es el foco de este vídeo, es que su reencuentro fue grabado en vídeo, y ese vídeo, en cuestión de horas, se hizo viral en internet. ¿Por qué? Porque el reencuentro, amigos míos, fue espectacular. Fue mágico. Fue de esos momentos que te hacen sentir esperanza y alegría por la vida. El vídeo comienza con una serie de imágenes que, para ser honestos, me llenaron de curiosidad. Vemos a Serkan visiblemente nervioso caminando por un lugar que al parecer era significativo para ambos. Un parque, quizás el lugar donde se conocieron o donde solían pasar tiempo juntos. La cámara lo sigue capturando cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos. Se le nota la ansiedad en la mirada, la emoción contenida, la incertidumbre de lo que está por venir. Se le ve la mandíbula tensa, los hombros encogidos, como si estuviera tratando de protegerse de algo, o tal vez de sí mismo. El parque, a pesar de ser un lugar público, parecía extrañamente desierto. Los árboles, frondosos y majestuosos, creaban un dosel verde que filtraba la luz del sol, tiñendo el ambiente de un halo misterioso y casi irreal. El sonido del viento susurrando entre las hojas, el canto lejano de los pájaros, la quietud general, todo contribuía a crear una atmósfera de expectativa y suspense. Serkan se detiene, se apoya en un banco de madera, tallado con el paso de los años y el contacto de innumerables personas. Mira hacia el horizonte, hacia un punto invisible que solo él parece divisar. Su mirada es profunda, llena de emociones contradictorias. Hay miedo, sí, pero también hay esperanza, anhelo, una profunda añoranza. Intenta, con una respiración profunda, calmar los nervios que lo dominan. Lleva las manos a los bolsillos, sacude la cabeza como intentando borrar los pensamientos que lo atormentan. Vemos cómo repasa mentalmente los detalles, como si estuviera ensayando un guión que se ha escrito en el corazón. ¿Qué le dirá? ¿Cómo reaccionará ella? ¿Será todo como lo imagina? ¿O la realidad superará, para bien o para mal, todas sus expectativas? La cámara, cual testigo silencioso, captura cada uno de sus gestos, cada microexpresión que delata su estado emocional. Luego, la cámara se centra en Özge. La vemos también caminando, pero por otro lugar, con la misma incertidumbre en el rostro que Serkan. Su expresión es una mezcla de sorpresa y expectativa, pero también de una delicada alegría. Parece que alguien la ha citado, y ahora, está a punto de descubrir por qué. Se ve contenta, sonriendo tímidamente, como si estuviera lista para algo grande.
Ozge, a diferencia de Serkan, parece más serena, más controlada. Camina con paso firme, pero su mirada delata una emoción contenida. El lugar por el que transita es diferente al de Serkan, pero también parece significativo, un lugar donde compartieron momentos importantes. Quizás una cafetería, un callejón con encanto, un lugar especial que guarda recuerdos imborrables. Vemos que, al igual que Serkan, ella también se detiene, como si se estuviera preparando para algo. A diferencia de él, parece más concentrada en su interior, en procesar las emociones que la embargan. Se toca el pelo, sonríe para sí misma, como si estuviera recordando algo agradable. Su sonrisa es cálida, llena de afecto, lo que sugiere que, a pesar de los años, el cariño y el aprecio siguen presentes. La cámara la sigue, capturando cada detalle de su expresión. Podemos ver cómo su mirada se ilumina con una emoción que mezcla la alegría, la incredulidad y un profundo sentimiento de esperanza. Se le ve expectante, ansiosa por descubrir qué es lo que le espera. La música de fondo, una melodía suave y emotiva, va preparando el terreno. Una melodía con piano, con violines, una música que te llega al corazón. Los latidos del corazón se aceleran. Ya se siente la tensión. La expectativa es palpable. La música es un elemento crucial, una herramienta para amplificar las emociones, para sumergirnos en la historia, para sentir lo mismo que ellos. La música acompaña cada paso, cada gesto, cada mirada, guiándonos en este viaje emocional. Y de repente, ¡pum! Ahí están. Serkan y Ozge. Frente a frente. Después de años. El momento que esperábamos, el momento que el mundo entero estaba esperando. La tensión acumulada, la incertidumbre, la emoción, todo estalla en un instante. El primer instante, el silencio. Se miran fijamente. Se escanean. Se estudian. ¿Quién ha cambiado más? ¿Cómo lucen después de tanto tiempo? ¿Qué sienten en ese momento? La cámara captura ese momento mágico, ese instante en el que el tiempo parece detenerse. Podemos ver en sus ojos el asombro, la incredulidad, la mezcla de alegría y tristeza. Sonreír, pero no saber qué decir. Miradas perdidas, pero un corazón que lo sabe todo. El silencio en ese instante es mucho más elocuente que cualquier palabra. Es un silencio que habla de todo lo que no se dijeron durante años. Un silencio que contiene el peso de la historia, de los recuerdos, de las heridas, pero también de la esperanza. Un silencio que dice mucho más que cualquier palabra. Se miran fijamente como si estuvieran tratando de memorizar cada detalle, cada arruga, cada cambio en sus rostros. Se observan con detenimiento, buscando en los ojos del otro la respuesta a todas las preguntas que han permanecido sin respuesta durante años. Es un instante de profunda conexión, un momento en el que el mundo exterior desaparece y solo existe la presencia del otro. En ese instante el tiempo se detiene, las preocupaciones se desvanecen y solo quedan dos personas, enfrentándose a su pasado, a su presente y quizás a su futuro. Luego, la sonrisa. Una sonrisa genuina, sincera, que ilumina sus rostros. Una sonrisa que dice, aquí estoy. Una sonrisa que dice, a pesar de todo, te recuerdo. Una sonrisa que dice, aún siento mariposas en el estómago. Y es ahí cuando el vídeo explota en emociones. Una sonrisa que desvela la vulnerabilidad, que despoja de cualquier máscara, que revela la verdad de lo que sienten. La sonrisa de Serkan es un poco tímida al principio, como si no se atreviera a creer lo que está sucediendo. Pero rápidamente se convierte en una sonrisa plena, llena de alegría y alivio. Es una sonrisa que dice, te he extrañado, y mucho. La sonrisa de Ozge es un poco más abierta, más directa, más radiante. Es una sonrisa que transmite cariño, alegría y la esperanza de un nuevo comienzo. Se acercan tímidamente. Se abrazan. Un abrazo largo, fuerte, lleno de amor y de todo lo que no se dijeron durante años. Un abrazo que habla por sí solo. Un abrazo que lo dice todo. En ese momento, las lágrimas comienzan a brotar. Lágrimas de emoción, lágrimas de alivio, lágrimas de felicidad. Lágrimas de saber que a pesar del tiempo y la distancia, el amor, o al menos el cariño, sigue vivo. El abrazo es la expresión máxima de la conexión, del afecto, de la reconciliación. Es el lenguaje universal del amor. Es el reencuentro del cuerpo y del alma.
Es el abrazo que sella el pasado y abre las puertas al futuro. El abrazo es largo, intenso, como si el tiempo se hubiera detenido. Se abrazan con fuerza como si quisieran recuperar todos esos años perdidos. Se aferran el uno al otro como si tuvieran miedo de separarse de nuevo. La tensión se disipa, la emoción se desborda. Las lágrimas fluyen libremente limpiando cualquier resentimiento, cualquier duda, cualquier tristeza. El vídeo continúa con ellos abrazados. Se acarician el rostro, se dicen palabras de cariño. Palabras que no logramos escuchar, pero que sabemos que son importantes. Palabras que significan, te extrañé. Palabras que significan, aún te amo. Palabras que significan, no importa el pasado, lo importante es el presente. El vídeo se vuelve más íntimo, más personal. Se les ve hablando, susurrando palabras al oído que solo ellos pueden escuchar. Se acarician el rostro con ternura, limpiando las lágrimas del otro, compartiendo la alegría del reencuentro. El contacto físico es constante, una forma de recuperar el tiempo perdido, de reafirmar el vínculo que los une. Durante el resto del vídeo, los vemos caminando juntos, riendo, compartiendo momentos. Nos muestran su complicidad, esa conexión especial que solo dos personas que se conocen a la perfección pueden tener. El vídeo no es largo, pero es suficiente para transmitir la esencia del reencuentro, la magia del momento, la emoción que sintieron al volverse a encontrar. El vídeo nos muestra momentos de felicidad, de complicidad, de reencuentro. Los vemos caminando por el parque, tomados de la mano, reviviendo recuerdos, compartiendo confidencias. Se ríen, se miran a los ojos, se sonríen, disfrutando de la compañía del otro. Parece que el tiempo no ha pasado, que la magia sigue intacta. Se les ve compartiendo un helado, sentados en un banco contemplando la puesta de sol. Disfrutan de pequeños detalles, de la belleza del mundo, de la simpleza de la vida. Se nota que están felices, están agradecidos por la oportunidad de estar juntos de nuevo. Y lo que es más importante, nos enseña una valiosa lección, que el amor verdadero, o al menos el cariño profundo, puede superar cualquier obstáculo, cualquier distancia, cualquier tiempo. Nos enseña que a veces es necesario separarse para valorar lo que se tiene, para entender lo importante que es esa persona en nuestra vida. Nos enseña a creer en los finales felices. Y por supuesto nos enseña a luchar por lo que queremos, a no rendirnos nunca, y a aprovechar cada instante que la vida nos brinda. El reencuentro de Serkan y Özge es una historia de resiliencia, de perdón, de esperanza. Es una historia que nos enseña que el amor, en todas sus formas, es capaz de superar cualquier adversidad. Es un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas, y que a veces, los finales felices sí existen. Es una historia que nos invita a creer en la magia, a creer en el poder de la conexión humana, a creer en nosotros mismos. El vídeo se convierte en un espejo en el que podemos reflejar nuestras propias experiencias, nuestros propios anhelos. Nos hace pensar en las personas que hemos amado, en las que hemos perdido, en las que nos gustaría volver a encontrar. Nos inspira a ser valientes, a ser sinceros, a expresar nuestros sentimientos. Amigos, la verdad es que este vídeo me dejó sin palabras. Me emocionó muchísimo. Me hizo reflexionar sobre el amor, la amistad, el paso del tiempo y la importancia de valorar a las personas que tenemos cerca. Me hizo pensar en todas esas relaciones que a veces damos por sentado. Y por eso quería compartirlo con ustedes. Quería que sintieran lo mismo que sentí yo. Quería que se inspiraran con la historia de Serkan y Özge. La historia de Serkan y Özge nos recuerda la fragilidad de la vida, la importancia de aprovechar cada momento, de expresar nuestros sentimientos, de no dejar que el orgullo o el miedo nos impidan ser felices. Nos invita a perdonar, a olvidar, a empezar de nuevo. Nos enseña que el tiempo es valioso, y que no podemos perderlo en rencores o en tristezas. Porque al final del día, eso es lo que importa. Compartir historias que nos hagan sentir, que nos hagan creer en la magia de la vida, y que nos recuerden que el amor, en todas sus formas, es lo más valioso que tenemos. Así que bueno, para resumir, vimos un reencuentro que emocionó a todo el mundo, protagonizado por Serkan y Özge. Un reencuentro lleno de emoción, de amor, de lágrimas y de risas. Un reencuentro que nos enseña que el amor verdadero, el cariño profundo, puede superar cualquier obstáculo. Un reencuentro que nos hace creer en los finales felices. Y bueno, ya para terminar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Espero que les haya tocado el corazón. Me encantaría leer sus comentarios, saber qué sintieron al ver el vídeo, si conocían la historia, y qué reflexión les dejó. ¿Creen en los reencuentros? ¿Creen que el amor verdadero existe? Déjenmelo saber en los comentarios. Y no olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo y me motivaría a seguir trayéndoles más contenido como este. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto.